¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre tu potencial es una mentira heredada? Que tu debilidad no es tu esencia, sino una elección repetida. Friedrich Nietzsche no escribió para consolarte. Escribió para sacudirte, para destruir tus ilusiones y empujarte hacia tu transformación más brutal y verdadera. Este no es un video de motivación. Es un protocolo de 60 días para despertar al superhombre que Nietzsche vio escondido detrás de tu resignación. No necesitas más excusas, necesitas coraje y disciplina. El mundo no va a esperarte. Nietzsche decía que el ser humano es un puente, no un punto fijo. Un puente entre lo que es y lo que aún puede llegar a ser, pero la mayoría se queda atrapada justo en medio, sin avanzar, sin crecer, sin renacer. ¿La razón? Tienen miedo del precio, porque para llegar a ser el superhombre, primero debes matar al viejo tú, al tú perezoso, al tú complaciente, al tú que espera salvación externa mientras su mundo interno se derrumba. Nietzsche no hablaba de músculos ni de superioridad física, hablaba de una mente feroz, de una voluntad que atraviesa el sufrimiento como una espada, de una transformación que no necesita permiso del mundo, porque nace de la confrontación radical contigo mismo. Durante años, este concepto fue malinterpretado, reducido a frases vacías, a tatuajes con tinta pero sin sangre. Pero hoy, vamos a ir a la raíz, vamos a descifrar el verdadero significado del superhombre y a crear un protocolo de 60 días que podría cambiarlo todo, si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo. No será cómodo, pero si llegas hasta el final, jamás volverás a ser el mismo. Y si sientes que algo dentro de ti está pidiendo más verdad, más fuego, más poder interno, suscríbete ahora. Este canal es para los que ya no quieren anestesia, sino despertar. Cuando estés listo, dime sigue con la parte 1. Y comenzamos con o primeiro pilar do protocolo de 60 días. La voluntad de poder. Despertar el fuego interno que lo cambia todo. Nietzsche no creía que la vida tuviera un propósito dado por dioses, gobiernos o normas morales. Para él, el propósito de la vida debía ser creado por el individuo, y solo podía emerger de una fuerza primaria, bruta, intensa, la voluntad de poder. Pero cuidado, Nietzsche no hablaba de dominar a otros, ni de acumular títulos o dinero. Él se refería a algo más íntimo y radical, la capacidad de autoafirmarte incluso en medio del caos, cuando todo se derrumba afuera, cuando la gente te abandona, cuando el mundo se burla de tus sueños, cuando sientes que no puedes más. La voluntad de poder es esa chispa que te susurra: levántate igual, hazlo por ti. Es una fuerza vital, no moral. No distingue entre lo bueno o lo malo, solo pregunta: ¿esto te hace más fuerte o más débil? Y ese es el primer paso del protocolo. Aprender a vivir no desde el miedo, sino desde esa energía brutal que nace cuando te hartas de tu propia mediocridad. Ejercicio para el día 1 al 10. Durante los primeros 10 días, cada mañana, antes de mirar tu celular, antes de cualquier distracción, hazte esta pregunta frente al espejo. ¿Hoy voy a actuar desde la fuerza o desde la excusa? Y no busques la respuesta en tu mente lógica. Escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo ya sabe cuándo estás huyendo. Este ritual matutino no es simbólico, es un contrato silencioso con tu nueva identidad. Nietzsche decía que la voluntad de poder también incluye la voluntad de soportar el sufrimiento, porque no puedes volverte imparable si cada pequeño dolor te derrumba. Los fracasos, las críticas, los vacíos no son enemigos, son entrenadores, y cada vez que te sostienes de pie cuando todo tiembla, te haces más fuerte, más denso, más real. La pregunta no es si va a doler, la pregunta es si vas a dejar que el dolor decida por ti. Es en este terreno donde empieza a nacer el superhombre. No cuando todo va bien,
sino cuando te niegas a rendirte aunque el mundo te diga que no puedes. Cuando transformas cada golpe en fuerza, cada caída en propósito, cada noche oscura en una prueba superada. ¿Cómo activar la voluntad de poder día tras día? Nietzsche no era ingenuo. Sabía que el entorno muchas veces te aplasta. Por eso escribió: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Este porqué no es una meta de Instagram. No es un sueño prestado. Es una decisión brutalmente íntima que vas a construir con tu vida, incluso si nadie te aplaude por ello. Haz de tu voluntad un altar y cada decisión un sacrificio hacia esa visión. Reto mental para los días 11 al 20. Anota 3 decisiones que estás postergando por miedo, comodidad o duda. Y una por una, enfréntalas sin negociar, no por resultado, sino por identidad. Porque cada vez que eliges desde la fuerza, algo cambia en ti para siempre. Recuerda, la voluntad de poder no necesita permiso, solo necesita acción. Y una vez que la activas, tu pasado deja de tener la última palabra. En la siguiente parte, vamos a entrar en el segundo pilar del protocolo: la transvaloración de todos los valores. El proceso brutal y liberador de romper con las creencias heredadas y construir tu propia moral desde el fuego de tu experiencia. La rebelión silenciosa que te hace libre. Nietzsche no solo cuestionó la moral tradicional, la pulverizó. Para él, vivir bajo valores heredados, los que vienen de la religión, la cultura, la familia o la educación, es vivir dormido, reaccionando, repitiendo, sin crear. Él decía: el que no puede romper sus cadenas aún necesita idolatrarlas. Y así vivimos, atados a ideas que ya no nos pertenecen, esclavos de creencias que quizás sirvieron a nuestros abuelos, pero que hoy nos aplastan. Este segundo pilar del protocolo es el más doloroso, porque no se trata de añadir algo nuevo, sino de destruir todo lo que ya no sirve. Es un incendio controlado, una limpieza profunda del alma. Y sí, vas a resistirte, porque tu ego se alimenta del yo soy así, de esa identidad prestada, pero familiar. Y Nietzsche lo sabía. Las convicciones son más peligrosas enemigas de la verdad que las mentiras. ¿Estás listo para soltar tus convicciones? Pregúntate, ¿de dónde viene tu noción del bien y del mal? ¿Realmente lo elegiste tú o fue inyectado desde fuera? Piensa en cómo fuiste condicionado a no incomodar, a complacer a todos, a no fracasar, a creer que sufrir te hace bueno, a evitar destacar para que no te odien. Todo eso no son valores, son cadenas invisibles, y Nietzsche propone algo brutal: transvalorar todos los valores, tomar cada idea moral que te enseñaron, ponerla bajo el microscopio y preguntarte: ¿esto me hace más fuerte o más débil? No más, esto es bueno porque me lo dijeron, sino, esto es válido porque yo lo comprobé en carne propia. Este proceso no es cómodo. Te vas a sentir solo, te vas a sentir perdido, te van a llamar egoísta, loco, rebelde. Pero es porque estás dejando de ser predecible, estás dejando de obedecer. Entre los días 21 y 40 del protocolo, te propongo el reto más desafiante. Reto nietzscheano. Rompe tu templo. Haz una lista con 10 frases que marcaron tu vida. Ejemplos: tienes que ser humilde, calladito te ves más bonito, el trabajo duro es lo único que vale, Dios castiga a los que dudan, el dinero es sucio, el amor verdadero es sacrificio total. Frente a cada frase pregúntate: ¿esta idea me expande o me encoge? ¿Viene de mi experiencia o de la obediencia? Elige al menos 3 frases para romper públicamente. No necesitas discutir con nadie, solo actuar en contra de ellas. ¿Te dijeron que debías ser humilde? Entonces esta semana habla de tus logros sin culpa. ¿Te enseñaron que el amor es sacrificio total? Entonces empieza a poner límites claros, incluso si duele. ¿Te dijeron que dudar es pecado? Entonces duda de todo, incluso de tu propia voz interna.
Este ejercicio te va a confrontar con miedos primarios, el miedo al rechazo, a no ser amado, a quedarte solo, pero también va a abrir un espacio interno, un vacío fértil donde por primera vez podrás elegir tus propios valores. Nietzsche llamaba a esto crear desde el vacío, y es ahí donde empieza tu verdadera libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, es tener el coraje de destruir lo que no elegiste y reconstruir tu identidad con fuego, no con miedo. Y aquí viene una clave oculta. Los valores tradicionales no están diseñados para hacerte fuerte, sino para hacerte manejable. La moral del esclavo, como la llamaba Nietzsche, es la que te dice que debes ser obediente, callado, sumiso, agradecido con lo que te dan, aunque te duela. Esa moral adora la culpa, y tú has sido entrenado para sentir culpa cada vez que decides por ti mismo. Pero el superhombre no pide permiso para renacer. Él no necesita que lo entiendan. Solo necesita ser fiel a su propia creación interna. Porque la verdadera espiritualidad no es renuncia, es expansión feroz. Y no puedes expandirte si vives encorvado bajo reglas muertas. Nietzsche no odiaba los valores. Odiaba los valores automáticos, los que vienen como dogma, sin examen, sin experiencia directa. Por eso, él decía que el nuevo ser humano no sería el más inteligente ni el más obediente, sino el que se atreviera a crear sus propios dioses, sus propias leyes internas, su propio mapa de vida. Y eso es lo que tú estás haciendo en este protocolo. Cada día que te liberas de una idea prestada, estás más cerca de esa versión tuya que no necesita aprobación, porque ya se convirtió en autoridad. Transvalorar todo es destruir para poder construir. Es la demolición controlada de una cárcel invisible. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a sentir que esa cárcel te quedaba pequeña. En la siguiente parte, vamos a llegar al núcleo del proceso, el eterno retorno, la prueba final, el concepto que Nietzsche decía que solo los más valientes podían soportar. Vivir como si tu vida fuera a repetirse una y otra vez. Y aún así decir, sí, lo volvería a vivir todo. Una idea que separa a los resignados de los creadores, a los temerosos de los que eligen el fuego. El eterno retorno. Vivir como si todo se repitiera para siempre. Imagina que alguien te detiene en medio de tu rutina diaria y te dice lo siguiente: vas a vivir esta misma vida que estás viviendo ahora, una y otra vez. Cada palabra, cada silencio, cada error, cada alegría, volverá a suceder eternamente. Nada cambiará, solo se repetirá. Por toda la eternidad. ¿Cómo te haría sentir esa revelación? ¿Sentirías paz, orgullo o una angustia insoportable? Ese es el tercer y último desafío que propone Nietzsche, el eterno retorno. Una idea tan radical que, si la tomas en serio, puede derrumbarte o liberarte. Para Nietzsche, esta no era solo una metáfora, era una prueba moral, una herramienta filosófica, una provocación al alma, porque si hay algo que revela el verdadero valor de tu vida, es imaginar que no puedes cambiar nada de ella, solo repetirla, una y otra vez, sin correcciones, sin ediciones. Y entonces surge la pregunta esencial: ¿estoy viviendo de forma que estaría dispuesto a repetir esta vida eternamente? Si la respuesta es no, hay algo que debe transformarse de raíz. Nietzsche no creía en segundas oportunidades mágicas. Para él, cada instante era absoluto, completo en sí mismo. Y por eso, había que vivir con una intensidad tan brutal, tan comprometida, que si la vida se repitiera 1000 veces, uno pudiera decir, sí, lo acepto, tal como fue, tal como es. Este no es un mensaje de conformismo, al contrario, es una llamada feroz a la responsabilidad personal, porque si hoy estás permitiendo una vida mediocre, llena de silencios incómodos, decisiones postergadas, relaciones que te marchitan o trabajos que te apagan,
Nietzsche te está preguntando, ¿estás dispuesto a vivir esto para siempre? Si no, entonces, ¿qué estás esperando para tomar decisiones reales? El eterno retorno no es una amenaza externa, es un espejo que revela si tu vida está siendo elegida o simplemente tolerada. Y aquí es donde el protocolo alcanza su máxima exigencia. Durante los últimos 20 días del proceso, del día 41 al día 60, la práctica es radical. Vivir cada día como si lo fueras a repetir eternamente. Eso significa que ya no hay espacio para la mentira piadosa, para el después lo hago, para las promesas vacías, para los vínculos que ya están rotos pero sigues fingiendo. Cada elección, por mínima que parezca, se convierte en un acto eterno, no porque alguien te esté vigilando, sino porque tú estás creando tu propia eternidad. Nietzsche sabía que esta idea no era para todos. Decía que solo los espíritus más valientes pueden sostenerla, porque vivir así te obliga a mirar de frente lo que estás evitando. Te obliga a soltar la fantasía de que mañana todo cambiará mágicamente. Te obliga a asumir que esta vida es tuya, solo tuya, y que si no la habitas con intensidad, nadie vendrá a vivirla por ti. Por eso, el eterno retorno es el umbral final del superhombre. Ya no basta con tener disciplina, ya no basta con cuestionar tus valores. Ahora tienes que actuar. Tienes que reconstruir tu realidad como si cada palabra fuera para siempre, como si cada silencio tuviera peso infinito, como si cada gesto que das fuera una declaración de identidad. Nietzsche no escribió este concepto para decorarlo con poesía. Lo escribió para que lo uses como un cuchillo, para que cortes con lo innecesario, para que tomes decisiones reales, para que te transformes en autor de tu existencia. Y aquí va la clave más poderosa. El eterno retorno no es un castigo, es una oportunidad para vivir con tal presencia, con tal congruencia, que no te arrepientas de nada. Una oportunidad para convertir cada día en una obra de arte. No perfecta, sino auténtica. Una oportunidad para convertirte en alguien que mira su vida y dice, sí, lo volvería a hacer todo, incluso el dolor, incluso el error, porque me trajo hasta aquí. Esa es la libertad más radical. No depender de finales felices ni de premios, sino encontrar sentido en el simple hecho de vivir con verdad. Y eso, para Nietzsche, era ser un superhombre, no alguien sin emociones, no alguien superior a los demás, sino alguien que ya no se traiciona a sí mismo. Alguien que vive con tal coherencia que no necesita volver atrás para corregir nada, porque todo lo que hace, lo hace como si fuera eterno. Si entendiste eso, entendiste el núcleo del protocolo, y si llegaste hasta aquí, estás preparado para cerrar este ciclo de transformación, el renacimiento del superhombre. No esperes el momento perfecto, sé el momento. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay una voz en tu interior que ha estado gritando desde hace años, pero que por fin fue escuchada. Esa voz no pedía consuelo, pedía verdad. Y ahora la tienes. Cruda, incómoda, liberadora. Este protocolo de 60 días no es un truco mental, ni un juego de palabras bonitas. Es un campo de entrenamiento para tu voluntad. Una forja silenciosa donde destruyes todo lo falso y reconstruyes lo real. En estos días te has enfrentado a ti mismo, a tus excusas, a tu necesidad de aprobación, a la tentación constante de volver a lo conocido. Pero no lo hiciste. Seguiste. Aprendiste que el dolor no siempre es tu enemigo. A veces es tu maestro, que el vacío no es un castigo, sino el inicio del espacio sagrado donde la nueva identidad puede brotar. Ahora entiendes lo que Nietzsche quiso decir con superhombre. No se trata de sentirte superior, sino de dejar de vivir encorvado, dejar de mendigar migajas de validación y comenzar a caminar con la espalda recta, porque sabes quién eres y lo elegiste tú.
El mundo sigue esperando héroes que no llegan, pero tal vez el mundo está esperando que tú te levantes, que dejes de mirar al cielo, buscando respuestas externas, y comiences a mirar al abismo que hay dentro de ti, porque ahí es donde todo comienza. No estás aquí para obedecer, estás aquí para crear, no para repetir fórmulas ajenas, sino para escribir una vida que no necesite defensa, porque será tu obra más salvaje, más libre, más tuya. A partir de hoy, cada vez que dudes de ti mismo, recuerda esto. Tú no viniste al mundo a ser normal, viniste a incendiarte de sentido. Y si este protocolo sembró una chispa en ti, no la dejes morir. No vuelvas a dormirte. No vuelvas a encogerte para encajar. Camina con la convicción de quien sabe que lo que lleva dentro es más grande que cualquier circunstancia. La disciplina que cultivaste, las cadenas que rompiste, las ideas que transvaloraste, todo eso ahora es parte de ti, no como teoría, sino como carne, hueso y fuego. Y si algún día flaqueas, si sientes que estás cayendo otra vez, recuerda que puedes volver aquí, a este video, a estas palabras, a ti. Porque el superhombre no es un punto de llegada, es una práctica, una elección diaria, una decisión feroz de no traicionarte jamás. Ahora, respira, siente el silencio después del caos. Ese silencio es tuyo, lo ganaste, y en ese silencio puedes volver a elegir. La pregunta no es si estás listo, la pregunta es, ¿qué estás esperando? Suscríbete si aún no lo hiciste. Pero más importante, suscríbete a ti mismo, a tu proceso, a tu verdad, porque el mundo no necesita más personas obedientes, necesita creadores, y tú ya comenzaste.